Lo que estás a punto de escuchar quizás te va a lastimar, te va a ofender. Porque quizás estás buscando a un pastor que ore por tu vida, que comience a darte palabras que vas a salir de esa crisis, que tu vida va a ser restaurada. Cierra tus ojos, voy a orar por tu vida, vas a ser transformado, vas a ser liberado. Y si eso es lo que estás buscando, estás en el canal equivocado. Por esa razón damos un tiempo breve para que se retiren los que son religiosos, los que no están dispuestos a comprobar, a corroborar la información. Pero si usted toma la decisión de quedarse, no me culpe por lo que va a escuchar en Visión Celestial. Porque lo que hablamos en Visión Celestial es para personas que les gusta leer y no creer. Porque creer es muy fácil. Cierra tus ojos. El Señor es bueno. El Señor es misericordioso, es compasivo. Hermana, te va a levantar de esa necesidad. Yo siento la presencia del Señor. El Señor me dice: esos problemas se van a terminar hoy. Eso es un problema aquí en Visión Celestial. Aquí no vas a cerrar tus ojos. Necesito que abras tus ojos, que estés atento con tu oído. Si yo digo algo que no está en tu Biblia, puedes escribir ahí: eso no es lo que dice mi Biblia. Comenzamos entonces nuestro análisis enfatizando 1 Juan 2:21. Ninguna mentira procede de la verdad. Pero esa frase realmente no es una frase que haya surgido del apóstol Juan. Es una frase que nosotros ya lo hemos escuchado de Jesús. De Jesús hemos escuchado esa enseñanza. Por esa razón dice el texto bíblico que es importante que la gente comprenda: y conocerán ustedes la verdad, y la verdad os hará libres. Solo la verdad. Si las personas no comprenden que solo la verdad hace libre, ya tienen grandes problemas. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, gracias Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, a compartir el link de la transmisión, porque esto ya comenzó. Entonces Jesús dijo: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Claramente vemos que existe un grupo de personas que son hijos de oscuridad y otro grupo de personas que son hijos de la luz. Si nosotros comenzamos a pensar claramente qué son los hijos de luz, para que ustedes comprueben por ustedes mismos. Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces la pregunta es: ¿y quiénes son los hijos de las tinieblas? Entonces, 1 Juan capítulo 2 aclara esto así. Dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Ahora escuchen: porque las tinieblas van pasando
y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora escuchen, para todos los que dicen que Jehová, que el Dios de la Biblia no es de oscuridad, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Yo no sé si usted me odia a mí, si me ama a mí. Lo importante es que su Biblia le dice a usted que si usted me odia, me aborrece, es porque usted está en tinieblas. Porque hay un líder religioso que aparece en TikTok y muchas veces busca debatir y quiere debatir conmigo. Entonces yo les digo de que mi enseñanza no es para debatir, no es para contender, pero si usted quiere debatir, ahí está el número en la descripción del video de YouTube. Usted quiere debatir, usted pida su debate. Pero tiene que entender que si usted viene a solicitar un debate, usted está queriendo contender. No está de acuerdo con lo que yo pienso. Para usted es un error, usted tiene su propia versión, su propia opinión. Significa que usted tergiversa la lógica de la teología, que la Biblia se interpreta a sí misma, que no es de interpretación privada. ¿Qué significa que la Biblia no es de interpretación privada? Que no es para que María lo entienda a su manera. No es para que Luzmar Sánchez lo entienda a su manera. No es para que el pelón de Visión Celestial entienda a su manera. No es de interpretación privada. La Biblia tiene su propio código de interpretación. Y la única persona que puede darle esa interpretación correcta no existe. Lo que sí existe es que si ustedes abren sus oídos, entonces la Biblia se conecta. Un versículo de allá, de Juan capítulo 3, verso 19, ahora se va a conectar con primera de Juan capítulo 2, verso 9, y se va conectando versículo tras versículo de tal manera que usted podría hacer un poema uniendo ciertos versículos y usted los lee y tiene una exactitud tremenda. Hagamos la demo. Hagamos la demo. Para que ustedes entiendan cómo se van a conectar los textos bíblicos. De tal manera que ustedes no van a decir, es que el pelón tergiversa la palabra del Señor. No, nosotros no necesitamos tergiversar. Lo que necesitamos es que ustedes comprendan que este libro es como el corazón de tu novia, de tu esposa, de tu esposo, de ese que dice que te ama. La Biblia es muy parecido. El que dice que te ama es el que más daño te hace. Así es la Biblia, así como escucharon. El que te dice, ¿cómo me van a decir que no es cierto? Escriban su comentario si a ustedes su pareja, esa pareja que te dijo, dame la prueba del amor, demostrame que me amas. Y cuando le diste la prueba del amor, ya no regresó, ya no volvió. O simplemente te dejó embarazada y huyó. Así es como los que dicen que aman, pues tratan a los que dicen que aman. Y si estoy equivocado, escriba su comentario. Mire, pelón, usted está equivocado. La persona que a mí me juró amor eterno nunca me ha fallado. Pero la mayor parte no creo que se van a atrever a escribir. Porque los que en verdad practican verdad saben que el que más daño nos hace es el que más nos ama o amamos. Entonces, para que ustedes se den cuenta que no es necesario decir nada, sino la misma Biblia tiene su propio lenguaje. Bueno, apliquemos esto. Juan capítulo 12. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz,
para que seáis hijos de luz. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál es el mensaje ahí en ese versículo? Entonces cualquier persona te va a explicar lo que piensa entender, pero que lo haga con textos bíblicos no puede. Entonces nosotros lo que hacemos es, escuchen, no importa lo que yo digo, lo importante es lo que dice el texto bíblico. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. ¿Y cuál es el mensaje? Creed en la luz. ¿Y cómo voy a creer en la luz? La luz que en este momento está iluminando, la luz del sol, la luz de la luna, la luz de una lámpara. ¿O qué es? ¿Cuál es el mensaje? Creed en la luz. ¿En la luz qué? ¿Qué tipo de luz? Entonces regresamos a Juan capítulo 3. Y entonces dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Entonces esa luz es una iluminación, es una persona, es un ser, es un humano. Por esa razón dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Entonces, si la luz vino al mundo, no está hablando de la luz de la lámpara de tu casa, tampoco está hablando de la luz del sol, no está hablando de la luz de la luna, de la luz del candil, de la luz de la lámpara. Entonces, esa luz yo necesito comprender, y quién es esa luz que vino al mundo. Entonces, Juan capítulo 8, verso 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Eso sí ya tiene sentido. Entonces la Biblia no es un libro para que tu pastor comience a hacer su sermón y que se escuche muy bonito. No. La Biblia es para que usted en su casa comience a desentrañarlo y decir, bueno, estoy aquí en Juan 12:36. En tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijo de luz. Ahora yo quiero comprender ese mensaje. ¿Qué es lo que me está diciendo? Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. ¿Y qué es eso de creer en la luz? Entonces Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Entonces ahora mi siguiente análisis es, ¿y quién es esa luz que vino al mundo? Entonces Juan 8:12 responde, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero entonces no andará en tinieblas, también necesito qué es andar en tinieblas, porque los himnos son muy bonitos. Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad, busqué muchas maneras hallar a mi vivir. Ay. Siéntalo. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Al oír yo su palabra, tocó mi corazón, ahora yo soy feliz. Entonces la gente dice, es que yo andaba en tinieblas, andaba en drogadicción, andaba en prostitución, andaba de chismosa, andaba de parrandera, andaba en alcoholismo, andaba en... Ahora ya no toma, ahora usa una corbata, usa un saco para robar a sus hermanos. Ahora ya no anda en borracheras, ya no anda con prostitutas, ahora anda con la secretaria. Ahora tiene su apartamento ahí en el mismo templo. Nadie sabe, solo él. Entonces, las personas solo cambian de vestidura, pero no cambian en esencia, porque no logran comprender el análisis. Pero si el texto dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces yo ahora no solo necesito comprender la luz, necesito comprender las tinieblas.
ahora que ya escuché la voz de un hombre que me aclara, Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y quién es esa luz que vino al mundo? Entonces yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan capítulo 12 también lo dice. Y dice así: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que cree en mí no va a permanecer en tinieblas. Entonces ahora como que todo tiene sentido, pero bíblico. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. En lenguaje comprensible basado a los textos sería así: entre tanto que tengáis las enseñanzas de Jesús, creed en las enseñanzas de Jesús, para que seáis hijos de esa luz que emana, esa verdad que sale de él. Entonces ahora como que va tomando sentido todo, y entonces dice uno, entonces ¿qué explicación tiene Juan capítulo 3 verso 19? No tiene ninguna explicación, solo es de entender qué es lo que el texto bíblico está diciendo, y dice: y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Pero si la luz fue manifestado por un hombre, necesariamente las tinieblas debieron ser manifestados por otro ser que representa la oscuridad de la tiniebla. Entonces yo necesito comprender y pregunten ustedes a su pastor. Es como preguntarle a Google, porque el pastor es el que está detrás de la manipulación de la guía. ¿Qué es andar en tinieblas según la Biblia? Entonces la guía responde: puro pastor, porque lógicamente así es como lo han educado. Muchas veces cuando la Biblia habla sobre las tinieblas se refiere a la oscuridad o a la depravación moral y espiritual del ser humano. La palabra de Dios nos muestra el gran contraste entre el que anda en tinieblas o sin Dios y el que anda en la luz, pues ha aceptado a Jesús como Salvador. En otras palabras, el que deja la oscuridad, el que deja las tinieblas, es porque aceptó las enseñanzas de Jesús como su guía, ¿no? Entonces, pero no te explican, ¿y qué es andar en tinieblas? ¿Qué es andar en oscuridad? Bueno, vamos a cambiarlo a oscuridad. Vamos a ver si aquí nos mejoran la explicación, porque esa explicación parece como que la guía se quedó corto. Dice así: ¿qué es oscuridad en la Biblia? Según la Biblia, andar en oscuridad es llevar una vida depravada. Eso es andar en oscuridad. Llevar una vida separada de Dios, marcada por el pecado, la ignorancia espiritual y la falta de guía de Cristo. Separación de Dios, pecado e ignorancia, falta de guía. Entonces, significa que andar en oscuridad es andar sin la luz, andar sin Jesús, no conocer las enseñanzas de Jesús. Entonces es tan determinante para todos los que me escuchan que Visión Celestial, nosotros creemos que existe el bien y existe el mal, porque eso es lo que nosotros podemos comprobar y podemos palpar. Y si ustedes me dicen que matar a un ser humano es algo bueno, entonces yo les digo que no. Porque aquí en este lugar donde yo estoy dicen que es área roja. Aquí solo los delincuentes se atreven a caminar en la calle. Sí, así como yo. Yo camino en la calle y todo porque pues yo para eso vine a este mundo. Entonces si usted sale aquí y de repente lo encuentran por ahí, o de repente escucha disparos, y entonces uno dice: ¿y ahora a quién mataron? Así es este lugar.
Así es área roja. Entonces la gente dice, mire, es que esa gente no conoce de Dios, es gente malvada, es gente perversa, es ahí donde yo tengo que estar, ¿verdad que sí? Entonces dice, oscuridad representa un estado espiritual de distancia de Dios, donde las personas no tienen una relación o comunión con Él. Simboliza la depravación moral y espiritual del ser humano. Dice así, es vivir sin la luz de Cristo, lo que lleva a la confusión y a tomar malas decisiones. En contraste, la luz simboliza a Jesús el Cristo, quien es la luz del mundo, y nos da vida espiritual y entendimiento. Escuchen, las personas tienen la opción de seguir el camino de la luz, que es el camino de Dios, o de continuar en la oscuridad de la vida sin Él. Bueno. Entonces, ya ahora que ya tenemos el pensamiento del pastor, ahora vamos a comprobar si el pastor tiene razón. Entonces la pregunta es, ¿y quién es Dios para ustedes? Porque si andar en tinieblas es andar separado de Dios, entonces yo necesito comprender si estoy en comunión con el Padre o es que yo estoy en tinieblas. Por más que usted canta, andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad, busqué muchas maneras hallarle a mi vivir. Por más que usted se vuelva un buen cantante, usted me vaya a superar en su canto, en su himno, pero si no existe realmente una verdadera transformación o comprensión de su propia vida, pues de nada va a servir. Por esa razón, si para usted el Dios del Antiguo Testamento es Dios, entonces tiene que escuchar Visión Celestial. Por esa razón dije que yo no era responsable de lo que usted va a escuchar. Usted se quedó, usted tomó la decisión y ese fue su problema. Ahora, lo mío es colocar esto en su lugar. Entonces todos entendemos que existe el bien y el mal. Eso todos lo entendemos. Que en cada ser humano opera celos, iras, contiendas, disensiones, y que eso es comparado con un ser de oscuridad. Por otra parte, hay personas que son generosas, que practican, según ellos, Gálatas 5:22, caridad, compasión, benignidad, mansedumbre, templanza. Entonces, logran entender perfectamente que en el ser humano están las dos cosas. Cuando la persona quiere hacer el bien, lo hace. Y cuando dice sacar los demonios que tiene ahí metido, pues también lo hace. Esa persona que va al culto, que ora, que cierra sus ojos, que siente la presencia de Dios, cuando no está en el templo, ahí en su casa se desarrolla así como es en realidad, un verdadero demonio. De tal manera que hay personas que dicen, es que mi marido es como un demonio. Entonces, ahora que yo voy comprendiendo que andar en tinieblas es andar separado o en pecado, entonces yo necesito comprender ¿y qué es pecado? El pecado, de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 3, verso ¿qué es? Gracias por la ayuda, porque ahora hasta los versículos se me están olvidando. Todo porque ustedes no me mandan para mis vitaminas de la mente. 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Ahí está el secreto. Si usted practica adulterio, fornicación, o sea, escuche pues, porque esto es muy bonito. Entender Biblia no con explicación humana, sino con explicación basado al texto bíblico. Entonces, escuche pues, Gálatas capítulo 5, verso 18. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu,
ustedes no están bajo la ley. Ese versículo ya lo dijo todo. Si ustedes son guiados por la verdad, por el Espíritu, porque ¿qué es un espíritu? Entonces Jesús en Juan 6:63 dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces las palabras de Jesús, si te guían, así como dice el amansaburros, que dice así, es vivir sin la luz de Cristo, lo que lleva a la confusión y a tomar malas decisiones. Entonces, cuando una persona vive sin la guía de la enseñanza de Jesús, entonces dice que vive en confusión. Entonces, dice así: pero si ustedes son guiados por el Espíritu, por la verdad, el problema es lo que sigue. No estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. Ese ya es un problema para el Dios del Antiguo Testamento. Porque quien dio la ley fue el Dios de la Biblia. O sea, por esa razón es importante comprender cada oración, cada versículo. Con esta frase tan pequeña que dice, no estáis bajo la ley, lo que está diciendo es, usted no está bajo el Dios de la Biblia. Usted no está bajo las enseñanzas del Dios que descendió sobre el monte Sinaí. Eso es lo que está diciendo el texto. Si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces, el pastor puede decir lo que se le pegue la gana. Pero el texto bíblico no se comprende con la mente del pastor, se comprende con lo que dice el texto bíblico. No estáis bajo la ley. ¿Y qué significa no estar bajo la ley? Significa no obedecer al Dios del Antiguo Testamento. Eso es lo que significa. Para que ustedes lo comprendan, vayan al principio. Dice aquí: he aquí yo, Pablo, os digo que si ustedes se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Es otro golpe al Dios del Antiguo Testamento, pero hay que aprender a escuchar. Escuchen. He aquí yo, Pablo, os digo que si ustedes se circuncidan, entonces yo necesito comprender, ¿y qué es eso de la circuncisión? Entonces el pastor puede decir lo que se le pegue la gana, pero eso no nos importa ni nos interesa. A nosotros nos interesa que nos expliquen bíblicamente qué es la circuncisión. Y la circuncisión lo encontramos en Génesis capítulo 17 y dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y luego en el verso 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. En el versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, escuchen, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Escuchen, pacto de circuncisión. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Entonces, todo lo que la gente conoce como el pacto de la circuncisión, que es la relación del Dios Jehová, del Dios Yahvé, del Dios impronunciable, el tetragrán matón, la YHVH con Abraham,
que se conoce como el pacto de circuncisión, entonces para ellos es algo divino, es algo sagrado para el pueblo de Israel. Hablar de circuncisión es estar bajo el pacto que el Dios, supuestamente Dios, hizo con Abraham. Entonces dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Atención todos. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, el que entiende Biblia, el que entiende Biblia no necesita explicar. El que entiende Biblia no necesita decir con sus palabras, es que esto es lo que dice. La Biblia no necesita la explicación de Cash Luna. La Biblia no necesita la explicación del Papa, ¿cómo se llama? León XIV. La Biblia no necesita la oratoria de Dante Gebel. No necesita el show de Guillermo Maldonado. La Biblia se explica por sí misma. Entonces, ahora, bíblicamente, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Eso no lo escribió el pelón, disculpen. Si ustedes me llaman hereje, blasfemo, endemoniado, porque digo que Jesús el Cristo es enemigo de Jehová, yo eso no lo escribí. O sea, esto que yo digo es el resultado de lo que dice su lectura. Y todo aquel que lee Biblia no necesita contradecirme, pues porque yo no he dicho nada. Vaya y contradiga su Biblia. Dígale, ¿por qué te quedaste así? Yo quería que dijeras así. Escuchen, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, pero ahora yo ya entiendo, si ustedes se someten al pacto de Jehová, de Yahvé, del tetragramatón de Génesis capítulo 17, que hizo con Abraham, que es circuncidar el prepucio, de nada les aprovechará Cristo. Eso yo no lo escribí. De todo lo que ustedes escucharon, eso no lo dije yo. Y todavía Pablo recalca, verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. El que se circuncida está sometiéndose bajo el dominio del Dios del pacto. Pero escuchen las consecuencias de la circuncisión. Por eso hay un canal en TikTok que hace live, que dice que es un canal, hasta se lleva de Shalom. Dice que es colombiano, pero es que es judío, dice, la casa de Israel. Para la casa de Israel, necesariamente, o hay que tener retraso mental, porque aquí no es interpretación humana, simplemente es lo que dice el texto. Aquí viene lo peor para los que se circuncidan. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Lenguaje comprensible para humanos. De Cristo ustedes se han separado. Los que por la ley buscan justificarse. ¿Y qué ley? Es que yo tengo que guardar los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos de la ley de Dios son 10. Dígame, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Ni siquiera se lo sabe.
Pero nosotros sí comprendemos eso y comprendemos eso y mucho más que eso. Por esa razón, para aquellos que acaban de incorporarse con nosotros, ¿y cuáles son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos de la Iglesia Católica no son los 10 mandamientos de la Biblia. Así es que si usted es católico, vaya y corrobore su Biblia porque te han enseñado pura mentira. Y para muestra, un botón que a mí me gusta mucho demostrar con Biblia. ¿Por qué? ¿Para qué? Para no meternos en problemas. Porque después la gente dice, lo que pasa es que como ustedes solo leen la Biblia que está adulterada, la Biblia Reina Valera. Miren, yo no tengo problema con la Biblia. Yo leo cualquier Biblia. A mí tráigame cualquier Biblia y si creen que no lo tengo, compárteme el link y yo lo busco. Entonces, escuchen los 10 mandamientos de la Biblia católica. Para que no digan, es que ustedes solo a los protestantes les pegan, pero los católicos ni los tocan. Ah, bueno, nosotros podemos hablar de Alá, podemos hablar de Buda, podemos hablar de que se le pegue a ustedes la gana. Aquí podemos hablar de todos. Tenemos toda información. Así es que los 10 mandamientos, según la Biblia católica, dice así. Entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuenta a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta por 1000 generaciones de los que me aman y observan mis mandamientos. No tomes en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Ahora escuchen, católicos, acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios, que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni tus forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo los cielos y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó, por eso bendijo el sábado y lo hizo consagrado. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. No mates, no cometerás adulterio, no robes, no atestigues en falso contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro, no codicies nada de lo que le pertenece. Esos son los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia católica. Pero como nosotros, yo les digo, miren, nosotros aquí en Visión Celestial, realmente nosotros conocemos la manipulación y conocemos tanto la manipulación que hasta la inteligencia artificial ha sido engañada. ¿Cómo piensan ustedes que la guía de Google sea tan inepto? ¿Cómo piensan ustedes que los buscadores que dicen que tienen toda la inteligencia, ustedes creen que la IA no puede analizar todos los versículos que aparecen en la Biblia? ¿Ustedes no creen que la IA realmente es y debe demostrar que es inteligencia? Pero no tiene nada de inteligencia. Lo que se conoce como inteligencia artificial o la IA solo se alimenta, así como ustedes que van al templo y escuchan al pastor. Amén, aleluya, gloria a Dios.
el algoritmo de los buscadores es exactamente lo mismo. Pero cuando se ponen a razonar, a trabajar, por esa razón digo, llegará el día que YouTube tiene que hacer que Visión Celestial tenga 20,000 personas en el en vivo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos demostrar que lo que hablamos no lo hablamos porque nos creemos sabios, sino la guía, la inteligencia artificial, si tan solo se alimentara de lo que nosotros hablamos, tendría que poner por debajo todas las páginas, todas las páginas que aparecen. La única página digna de estar por encima de todos sería la de Visión Celestial. Imagínense que le preguntamos a la IA de Google los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Y saben ustedes qué dice? Dice, visión generada, creada por IA. Los 10 mandamientos son las leyes que, según la tradición bíblica, Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí para guiar a su pueblo. Se dividen en 3 para el amor a Dios y 7 para el amor al prójimo. Y establecen los principios para una vida libre de pecado. Y dice, los 10 mandamientos son: amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Ahora escuchen, santificarás las fiestas, dice. Y es que es inteligencia. Ya se imaginan ustedes toda la pobre gente que no tiene nada de inteligencia que va a la misa. Levantemos al Señor. Y todos se ponen de pie cuando miran que entra el sacerdote, como que fuese alguien tan importante que merece tanta reverencia. Ese pobre que usa su sotana, porque carece de inteligencia, carece de sabiduría. ¿Cuándo un católico me va a decir a mí, cómo es posible que cambiaron el 7º día por santificar a las fiestas? Y que ni la IA se ha dado cuenta, porque la IA se supone que se alimenta de la información que encuentra. Entonces, ¿por qué la IA no pone los 10 mandamientos que aparecen en las Biblias? Sino pone todo lo que se repite, todo lo que se escribe, todo lo que ponen en las páginas. Eso es lo que la IA pone. Por esa razón, una persona que busca, ¿y quién es el verdadero Dios en Google? Google siempre te va a decir que es Jehová, porque Google no piensa. Google solo acciona si hay una mente inteligente. Si no existe nadie que diga lo contrario, Google tiene que trabajar con la información que encuentra. Si es basura, lo que encuentra basura te da. Por esa razón, el gran despertar de conciencia es cuando ustedes hacen su trabajo, me regalan su comentario en los videos de YouTube, pero no en live, sino en los videos anteriores. Vayan, comenten, dejen preguntas, hagan preguntas, hagan cuestionamiento. Y entonces cuando Visión Celestial responde, nosotros respondemos con un discurso. ¿Y cuál es el propósito del discurso? Que su pregunta es la pregunta de los que están en Facebook. Y la pregunta de los que están en Facebook es la pregunta de los que están en YouTube. Y que al leer, y deberían de leer, de verdad, en serio, ¿cuántos de ustedes han dado lectura a la respuesta de los diferentes comentarios en YouTube? Y me gustaría que si hay un error, usted diga, mire, aquí hay un error. Esto no es lo que usted enseña. ¿Por qué? Porque estamos también utilizando herramientas para procesar información, pero lo hacemos educándolo. Entonces, cuando ustedes entienden la manipulación, entonces ahora dicen, esa es la ley de Dios. Entonces viene Gálatas, y entonces Gálatas dice, estábamos en Gálatas, ¿qué pasó aquí? Gálatas 5. Y entonces dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Pero ¿por qué me voy a separar de Dios? ¿Por qué me voy a separar de Dios si yo lo único que quiero es obedecer la ley? Lo que sucede es que la ley es una trampa.
Y ustedes tienen que entender la trampa. Es muy bonito leer los versículos, no matarás. Es hermoso. Pero si la persona ya despertó, entonces no es tan hermoso. ¿Por qué no? Porque la Biblia, el Antiguo Testamento, está plagada de crímenes. Escuchen. Pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Entonces la persona que dice es que la ley de Dios es buena, sí, pero es militar. La ley de Dios es buena, sí, pero es delincuente y mata. Mata por robar, mata porque el gobierno dice que tiene un enemigo y tiene que ir a matar a otro soldado. Entonces no se dan cuenta que el diablo es el que domina el mundo, que controla el mundo. Y entonces cuando el diablo te manda a matar, lo tienes que hacer. Porque lo hace es que es Dios el que ordena. No es el presidente de Estados Unidos. Es Dios el que está ordenando. Y todo aquel que ejecuta la voz de Dios, todo aquel que escucha la voz de Dios, debe obedecer. Y si no obedece, es desechado. Podemos demostrar que si alguien no obedece la voz de Dios, es desechado por no matar, sí. Porque la orden, el mandamiento de Dios, porque mucha gente no entiende que es un mandamiento. Bueno, también ayudemos a la gente con esto. Preguntemos, significado de mandamientos. ¿Qué es eso de los mandamientos? Entonces, ¿qué es un mandamiento? Dice, precepto u orden de un superior a un inferior. Eso es un mandamiento. Una orden de un superior a un inferior. Entonces, ¿por qué Deuteronomio capítulo 20, verso 16 es un mandamiento? Porque es una orden del superior que todos dicen que está en el cielo, que dicen que es Dios. Y no se dan cuenta que es de un líder. Por esa razón vemos la pirámide. Y toda la gente cuando mira la pirámide dice, es de los Illuminatis. Porque en la cúspide de la pirámide aparece el ojo que todo lo ve. Pero ¿quién es ese ojo que todo lo ve? ¿Quién está en la cúspide de la pirámide? En el gobierno de Estados Unidos está la trompeta, está Donald Trump. En la cúspide de la pirámide de la Iglesia Católica, ¿quién es el que está hasta arriba? León 14, que ruge como león. Y si ustedes investigan a la Iglesia Ortodoxa, ¿quién es el que está en la cúspide de la pirámide? Ustedes investigan cada secta protestante, Iglesia Evangelio Completo, Príncipe de Paz. Hay alguien en la cúspide de la pirámide. Ese es el Dios de este mundo, el Dios que domina, el que da órdenes. Entonces, cuando dicen que es Dios, entonces este es un mandamiento. Pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como el Señor tu Dios te ha mandado. ¿Y cómo va a protestar usted? ¿Cómo va a decir, pero si el Señor me dijo no matarás, no asesinarás? ¿Cómo es que ahora el mismo que me dijo no matarás, ahora me está dando una orden de ir a matar? Entonces la gente dice, es que eso fue allá en el Antiguo Testamento. Para ellos fue allá hace muchos años. Pero recientemente, cuando comienza la guerra en Medio Oriente, cuando comienza la guerra espada de hierro,
Resulta que ustedes pueden buscar, por eso digo, mire, la inteligencia artificial te va a ayudar con cosas básicas, te va a ayudar, pero no supera la inteligencia, por lo menos la inteligencia de visión celestial, no lo supera. Pero la inteligencia de toda la gente que asiste a los templos, la IA es el maestro. Google es el maestro. Pero aquí en Visión Celestial, Google no nos ayuda en nada, porque no sirve para nada. Está obsoleto, es inteligencia basura, no sirve para nada y se lo estoy diciendo para que se active. Cuando Visión Celestial presenta información, Visión Celestial no lo hace por jactancia. Nosotros hemos ya debatido con guías y los hemos convencido de que nosotros tenemos la información correcta. Por esa razón solo esperamos que la guía de Google se active y que reconozca que nosotros tenemos la información con evidencia. Cuando se comienza con la guerra en el Medio Oriente que se llama espada de hierro, entonces los rabinos, ¿y qué es un rabino? Bueno, busquen entonces. Alguien influyente hasta en la política. Y entonces le dice al líder de Israel, así ha dicho el Señor: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Por qué creen ustedes que en el Medio Oriente los niños mueren de hambruna? ¿Por qué creen ustedes que de Israel salió un cargamento de adrenocromo? Pero si ustedes no saben ni qué es el adrenocromo, ¿cómo podrán entender mi lenguaje? Por esa razón, necesito que ustedes comiencen a pensar, escuchen. Adrenocromo es un compuesto químico que se forma por la oxidación de la adrenalina. No tiene relación con el cromo, a pesar de su nombre, y en solución es un compuesto de color rosa que se puede polimizar en melaminas y así. Entonces, busquen ustedes qué es exactamente eso. Y entonces dicen que, vamos a ver acá. Porque es parte de nuestro análisis, para que ustedes comiencen a pensar. ¿Por qué hacen sufrir tanto a los niños en el Medio Oriente? ¿Por qué están haciendo pasar hambre? Por esa razón, en el gran despertar de la conciencia, es importante que los seres humanos despierten, que comiencen a entender. Por esa razón, si yo logro entender la información, si yo logro entender el lenguaje de ellos, me voy a liberar. De lo contrario, ¿no? Y justo entonces, cuando comienza espada de hierro, entonces los rabinos dicen: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mátalos. Mátalos. Pero entonces la gente dice: pero si eso hace cientos de años que sucedió. Sí, pero para el pueblo de Israel es actual. Es Dios. La palabra de Dios no tiene fin, no caduca. Si hay que repetir 100 veces la misma guerra, hay que hacerlo. Es orden del Señor. Ellos no podrán decir: mire, lo que pasa es que este mensaje Dios se lo dio al rey Saúl. Y el rey Saúl no es el primer ministro de Israel. Eso no importa. Por esa razón no ha pasado. Sigue siendo el mandamiento. Entonces, ahora ubiquémonos pues, y cerremos el mensaje. Entonces,
de Cristo os desligasteis, de Cristo se separan los que por la ley buscan justificarse. ¿Pero por qué? Porque esa ley que dice no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, es lo que siempre se ha utilizado para engañar a la humanidad. ¿Por qué se engaña a la humanidad? Porque dice no cometerás adulterio. Pero en la Biblia te ponen a Salomón como ejemplo. Te ponen a David como un gran ejemplo. Entonces el diablo primero te dice no cometerás adulterio y no asesinarás. Entonces la gente dice, pero es que eso es bueno. Pero luego te ponen a un David que es conforme al corazón de Dios. Pero David practicó adulterio. David practicó homicidio. Asesinó a Urías, quien era marido de Betsabé. Y es conforme al corazón de Dios. Pero entonces nadie pregunta, pero ¿por qué Dios dice no matarás, no robarás, no cometerás adulterio? Pero al mismo tiempo su corazón manifiesta que es igual a David, un asesino, un adúltero, un homicida. Entonces el texto dice, de Cristo se han separado los que por la ley buscan justificarse. Y si ustedes analizan más adelante que dice, pero si ustedes son guiados por la verdad, por la enseñanza de la luz, no están bajo la ley, no están bajo la enseñanza del Dios del monte Sinaí. Porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Pero si ustedes analizan despacio, tan despacio, van a encontrar, escuchen, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Pero David era conforme al corazón de Dios y era un gran adúltero. Entonces cuando dicen, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, entonces David quedó fuera del reino de este Dios que dice que esto no se debe practicar. En tanto que el Dios del Antiguo Testamento escogió al borracho de Noé, escogió al mentiroso de Abraham, escogió al adúltero, homicida, asesino de David, escogió a un pueblo ladrón que robaron, que despojaron Egipto. Porque dice, escuchen, manifiestas son las obras de los que dependen de la ley, de los que dependen de Jehová. Ellos son adúlteros. Ejemplo, tenemos a Salomón, tenemos a David. Fornicación. Pregúntele a su pastor qué es la fornicación. El pastor dice, mire, es cuando una pareja no se casa. Una pareja que no se casa, pero sí tienen intimidad. Eso es fornicación. Una relación entre una mujer y un hombre, pero no están casados. Pero ellos se refieren a esto, ¿no? O sea, sí hacen esto, pero no están casados. Esa es fornicación. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ¿cómo no van a heredar el reino de Dios? Si se supone que David, adúltero, homicida, estaba sentado en el trono de Dios. ¿Cómo que no van a heredar el reino de Dios si Salomón,
con 700 esposas, 300 concubinas, ¿en dónde estaba sentado Salomón? Salomón, para muchos estará sentado en una silla, en una butaca, pero de acuerdo al texto bíblico, Salomón estaba sentado en el trono de Jehová. Así es que a mí no me van a andar con el cuento de que no, que es mentira, no. El texto bíblico demuestra contundentemente que Salomón, con 700 esposas y 300 concubinas, estaba sentado en el trono de Jehová. Y entonces, ¿cómo le va a decir usted? Usted no va a heredar el reino de Dios, a menos que ese trono no sea del Padre del que Jesús está hablando. Eso sí tiene sentido. Porque si el diablo te engañó y te hizo sentir que estabas en su trono y que eso era el trono del Padre, pero resulta que era un engaño, entonces ya te jodiste, hermano. Por esa razón es importante que despierte. Porque todos los escogidos del Dios de la Biblia están en esa lista. Ahora escuche. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no se necesita una Biblia. Porque no se necesita una Biblia para ser buena persona. Pero sí se necesita una buena Biblia para robar. Pero sí se necesita una buena Biblia para engañar. Pero sí se necesita una buena Biblia para matar. Porque lo dijo el Señor. Entonces yo tengo que matar porque lo dijo el Señor. Ya el hombre no cuestiona. Ya la persona se queda en ese sueño. Bueno, ahora, si esos son los seguidores, son los siervos de Dios, entonces dice Primera de Juan: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿David estaba bajo la ley? Sí, porque cometió adulterio con Betsabé, porque mató a Urías, que era el marido de Betsabé. Por esa razón es importante comprender que todos los que siguen al Dios de la Biblia tienen grandes problemas. Ahora, si adulterio, fornicación, borracheras, orgías y todo lo que ustedes escucharon es lo que nos hace estar separados de Dios, conclusión: ¿David estaba cerca del Padre? No, él estaba separado del Padre, porque él fue engañado por el Dios de oscuridad. Por esa razón ellos lo declaran con su propia boca, que ellos sirvieron y conocieron al Dios de oscuridad. Y eso lo dice el texto bíblico, no lo dice el pelón de visión celestial, como muchos dicen. Mire, es que usted de plano que tiene algo contra Dios. Yo no tengo nada contra Dios. Es el texto bíblico que acomoda todo. Dice así: Primera de Reyes, capítulo 8, verso 12. Entonces dijo Salomón, no lo dijo, ahí no dice, entonces dijo el pelón de visión celestial. Entonces dijo el hereje de visión celestial. Eso no lo está diciendo el pelón. Lea su Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 12. Entonces dijo Salomón que el Señor le había dicho que él habitaría en oscuridad. El mismo Señor, el mismo Dios le dijo a Salomón: mira vos, le dice, yo habito en oscuridad, mano. A mí no me pongas en luz. Yo solo te voy a responder en tanto que estés en tinieblas. No me salgas con que vas a hacer cosas buenas, porque yo aquí no me sirven los que hacen cosas buenas. Eso es lo que quiere decir que mora en oscuridad, que mora en medio de las matanzas, de los sacrificios, del derramamiento de sangre. O sea, yo tengo que entender qué es oscuridad. Dice la Biblia católica
En mi angustia yo invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Aquí no habla de Jehová ni Yahvé. Y dice, subía humo de sus narices y de su boca salía un fuego abrasador que arrojaba carbones encendidos. Él inclinó los cielos y descendió con una densa nube debajo de sus pies. Montó en un querubín y emprendió vuelo, planeaba sobre las alas del viento. En torno a él un manto de tinieblas. Entonces dice que estaba rodeado de tinieblas. Pero entonces los conflictos de la Biblia no los inventó el pelón, que conste. Los conflictos de la Biblia están en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1. En el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ningunas, ni siquiera un poquito de oscuridad en él. No hay tinieblas en él. Cuando una persona logra comprender que en Dios no hay ninguna tiniebla, no hay maldad, pues. Entonces, ¿qué significa el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 12? Entonces dijo Salomón, y esto era lo que quería leer en la Biblia católica, y me fui por otro lado. Vamos a ver qué dice aquí. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 12. Dice, entonces Salomón declaró, Yahvé ha dicho que permanecería en una espesa nube, que no se mostraría, que utilizaría humo para cubrirse. Es lo que se conoce como densa oscuridad, porque si hay mucha neblina, ustedes ya no miran lo que tienen en el camino. Nosotros íbamos en carretera y de repente vimos que el tráiler se fue y frena. ¿Y por qué frenó el tráiler así bruscamente? Porque el piloto no vio el camino, había mucha neblina. Entonces el piloto pensó que era la carretera y se fue a empotrarse. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque no hay luz, están en densa tinieblas. Por esa razón utilizan como nubes para poder decir que estaban en oscuridad. Bueno, pero ¿qué significa para Salomón que Jehová habita en oscuridad? El único que comprende perfectamente es Salomón. Por esa razón dice que él ofreció a Jehová un sacrificio tan grande de animales, porque sabe que ese Dios solo en medio de la oscuridad de la muerte es que se manifiesta. Ahora, si nosotros comprendemos que el mismo libro habla de un ser que mora en oscuridad, regresamos a nuestro análisis. Y entonces ahora comprendemos que Juan capítulo 3, verso 19, y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más a Jehová, al Señor Dios de la Biblia o Dios de Israel, que a la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quiénes son los que aman al Señor? Los adúlteros, los ladrones. ¿O me van a decir ustedes que no es verdad? Los chismosos. Porque una persona decente no necesita un libro. Una persona decente no necesita un Dios. No necesita a un Dios, pues sus buenas acciones le hace entender que no necesita de un Dios. ¿Quiénes necesitan de Dios? Los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los que practican idolatría, hechicería, enemistades, borracheras, contiendas. Vayan ustedes a los templos y pregunten, ¿usted por qué está aquí? Es que necesito salir de este vicio.
¿Usted por qué está aquí? Porque yo era ladrón y ya no quiero seguir robando. ¿Y usted por qué está aquí? Pues que teníamos problema con mi pareja porque la engañé. En los templos siempre van los delincuentes, porque los delincuentes ya fueron engañados y no comprenden que el poder está en cada ser humano. Y es usted el que debe tomar la decisión. Pero con conocimiento, con sabiduría, usted va a poder controlar su apetito carnal. Por esa razón, en el gran despertar, ahora escuchen. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que Jesús vino al mundo. Y los hombres amaron más a Jehová, más al Dios de la oscuridad, más a Yahvé, porque sus obras eran malas. ¿Y cómo puedo yo comprobar que las obras de ellos eran malas? Por los ejemplos que tenemos. David, adúltero. David, homicida. David, ladrón. Abraham, mentiroso. Salomón, y todos los siervos del Dios de la Biblia necesariamente inspiran a los delincuentes. Por esa razón es lo que más se predica. Ahora escuchen, tinieblas, para que usted analice. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora escuchen, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Será cierto que los que están en el Antiguo Testamento aborrecen a su hermano? Sí. Para eso ustedes tienen que entender su libro. ¿Será posible que ellos aborrecen al hermano? Sí. Los mandatos del Dios de la Biblia es de aborrecer. Vayan ustedes cuando dice que tienen que matar. Eso es aborrecer. Cuando usted va a leer la Biblia que dice, no dejarás con vida a nadie, ese es aborrecer. Cuando ustedes van a la Biblia y escuchan, mata hombres, niños, mujeres, ese es aborrecer. Vayan ustedes a comprobar si es verdad el Éxodo 32:27. Me van a decir ustedes que es mentira. Tome cada uno su espada, regrese al campamento, mate a su pariente, a su amigo, a su vecino. ¿Eso es una obra de luz o es una obra de oscuridad? Por esa razón es importante reflexionar que todo está en el texto bíblico y que el texto bíblico no necesita que nadie lo interprete, simplemente se interpreta a sí mismas. Y dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, pasemos a un versículo, a un capítulo adelante. Primera de Juan, capítulo 3. Y dice, escuchen, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Pregunta, ¿David fue un homicida? Sí. ¿Mató a Urías? ¿Y lo mató porque lo amaba? No. Lo mató porque consideró que tenía que hacerlo para ocultar otro crimen. Entonces, David entonces forma parte de los seres de luz o de los seres de oscuridad. Él representa el corazón del Dios de la Biblia. Representa la oscuridad,
Por esa razón, la Biblia se interpreta a sí misma. Usted no necesita agregar. Pero el que tiene bienes de este mundo, primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Y este mensaje principalmente para líderes religiosos. Para las personas que dicen es que Cash Luna está ungido por el Señor. Pero el texto dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo dice que mora el amor de Dios en él? Para todos, el líder católico, el León XIV, pues está lleno de Dios, pero su texto bíblico dice que no. Porque habiendo tantos niños que se están muriendo de hambre y ellos no hacen nada y sí tienen el recurso, ¿cómo dice que mora el amor de Dios en él? Entonces juzguen ustedes su propio corazón. ¿Ustedes son hijos de la luz o hijos de las tinieblas? Por esa razón, Juan capítulo 12, verso 36, en tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Tomen la decisión entonces, escriban, yo soy hijo de luz, yo soy hijo de tinieblas, que a mí me da lo mismo y no me importa, no me interesa. Porque cada uno tiene su vida y cada uno sabe su responsabilidad. Pero hemos llegado entonces a la parte final de nuestra transmisión de hoy. Gracias lo de Sudamérica, gracias lo de Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, en el África. Gracias Domingo Hernández, que él nos motiva cada vez que hay un en vivo. Yo les he dicho aquí en Visión Celestial, Domingo Hernández ha sido una persona que siempre ha sido constante con nosotros, así como nosotros con ustedes. Tratamos de llevar un mensaje todos los días. Él también se une con nosotros para decir, tenemos que seguir adelante. Así es que, gracias Domingo Hernández, infinitas gracias a todos los que se unen con nosotros. Saúl Ramos, ya no lo hemos visto en los últimos en vivos, pero esperemos que esté bien. Ana María Filemón, Ana Pérez, Amadeo, María... también se ha unido, ayer se unió Gertrudis Mauricio, gracias a todos, Néstor Jaramillo, Marvin Medrano del Ministerio Nuevo Despertar, Carlos Francisco Gago Córdoba, gracias María Rodríguez, gracias Valeroso, gracias a todos los que se unen con nosotros, Oscar Arita, gracias a todos por unirse al gran despertar de conciencia y tenemos mucho que compartir. Y bueno, este análisis podría llevar un día completo, pero yo sé que todos se cansan, yo me canso y estamos en un cuerpo que es de materia, tiene hambre, necesita hacer sus necesidades fisiológicas, un montón de cosas, obstáculos que se ponen. Pero aquí estamos, gracias Isela Fernández, gracias Moric, gracias Lacides Martínez, Emilce Zapata, Alfonso José Granados Chica, Peter Reyes, gracias Gladys Sandoval, Maure Gutiérrez, gracias Lácides Martínez, Rosa Elizabeth, gracias a todos los que hoy, Alba Acero, gracias por estar acá en sintonía de Visión Celestial. Nos vamos, volveremos el día de mañana. Si usted no está suscrito, suscríbete. Mañana será un día espectacular. Muy buenas noches, yo me voy, pero estamos siempre en contacto. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Recuerden que ustedes en el transcurso de los videos... El impacto del magnetismo en nuestro cuerpo es... En el transcurso de los videos que ustedes nos visualizan posteriormente, también ustedes pueden unirse también ahí con nosotros. Nos vamos y volveremos el día de mañana. Buenas noches.